Espacio Central. Trabajadores y trabajadoras construyendo y contando la realidad nacional, provincial y comarcal. Espacio Central, la voz de la CTA de los trabajadores en el oeste de Chubut. Hola, buenas tardes. Otra vez, nuevamente, en Espacio Central. Gracias por recibirnos en vuestros hogares, en vuestros lugares de trabajo. Hoy es un programa de noticias muy frescas. El Congreso Ordinario de ATECH se llevó a cabo el día jueves 21 y tenemos información al respecto. Estaremos con memoria. El 22 de agosto es un día clave para Trelew, para Argentina, pero sobre todo para aquellos vecinos que aún recuerdan ese 22 de agosto y la masacre de Trelew. Haremos memoria como siempre con respecto a esa resistencia obrera a la dictadura. También tenemos algo sobre los fondos buitres, un informe especial de Radio Central. Allá vamos, Espacio Central. ATECH en Espacio Central. Trabajadores y trabajadoras de la educación en voz. El comunicado de la Junta Ejecutiva de ATECH dice: Rawson, Chubut, 21 de agosto de 2014. Congreso Ordinario. No trató la memoria y balance. Congresales lilas inventaron un temario que resolvió sin mandatos. Los congresales verdes resolvieron retirarse y no convalidar los caprichos de la agrupación Lila Violeta. El comunicado de la Junta Ejecutiva Provincial de ATECH comienza de esta manera y lo seguiremos conociendo en este programa de hoy. Acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia por desaparecido, no puede tener un tratamiento especial, es un incógnito, es un desaparecido. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más. Espacio Central presenta Memoria. Resistencia obrera al genocidio. Un pueblo comprometido y una clase trabajadora consciente y organizada son las herramientas para construir una nueva sociabilidad humana y volver a sentir la libertad y la alegría de ser parte de un pueblo feliz. Memoria. Resistencia de la clase trabajadora al genocidio. En agosto, un día 18, pero de 1982, hay un paro de 24 horas de los ferroviarios de la Fraternidad que consigue un alto acatamiento. El 19 de agosto, pero de 1981, la Federación Agraria Argentina reclama la modificación de la filosofía que inspira a todas las medidas económicas que desde 1976 destruyen el aparato productivo. Memoria. El 20 de agosto, pero de 1982, tras el exitoso paro, los trabajadores enrolados en la fraternidad consiguen un aumento de salario y abandonan el plan de lucha. La clase trabajadora resistía. En 1982, un día 21, nace la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, ATEN, con el firme propósito de luchar por los trabajadores de la educación y el apoyo del obispo Jaime de Nevares. Memoria. En agosto de 1982, un día 22, reunión de la CGT Brasil encabezada por su secretario general Saúl Ubaldini con el presidente de facto Viñone, reclamando la urgente solución de los problemas que aquejan a los trabajadores. La clase obrera resistía. Memoria. En 1981, trabajadores de las universidades nacionales agremiados en Fatún piden un aumento del salario mínimo y un nuevo escalafón para el personal no docente. Y en 1981, el 24 de agosto, la CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, reclama un aumento extraordinario de sueldos al denunciar una situación de atraso y anarquía en la política salarial docente.
Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo si siempre estoy llegando? Hoy, a poco más de 38 años de aquel golpe de Estado, nuestro mejor homenaje a los que lucharon y a los que cayeron es no solo tener presente su resistencia y exigir justicia, sino renovar nuestro compromiso por construir una nueva sociedad. Espacio Central, la CTA de los trabajadores con vos. Congreso Ordinario de ATECH. En la sede central de la ATECH se realizó el día jueves 21 el 29º Congreso Ordinario con la finalidad de analizar la memoria y el balance del año 2012. Se congregaron 28 congresales de un total de 32 congresales provinciales con mandato prorrogado. Así comienza el comunicado de la Junta Ejecutiva Provincial de ATECH. Abierto el Congreso y con las autoridades elegidas por mayoría, congresales de la lista lila más sus aliados violetas inventaron un nuevo temario fuera del marco estatutario y de la ley de asociaciones sindicales, y del mismo modo modificaron el orden del temario del día. Los congresales de la agrupación Verdes expusieron todos los fundamentos posibles sin que los mismos fueran escuchados por los demás, y en virtud de la ilegalidad y la ilegitimidad de las acciones de la mayoría de congresales lila-violeta, se retiraron del Congreso, dejando claramente invalidado todo lo realizado por los congresales lila-violetas, que no contaban ni con la mitad más uno de los congresales, ni con los 2/3 de los congresales, pero algo mucho peor, no contaban con el mandato de los y las trabajadoras de la educación para realizar las acciones que, como una asamblea de agrupación lila-violeta, llevaron adelante. Isabel Latorre, congresal de la Regional Sur, nos comenta. Hola Isabel, hay algo muy especial en este congreso. ¿Se retiraron congresales de la agrupación Verde? Sí, nos retiramos de dicho congreso los congresales de la agrupación Verde, sí, correcto. Alejandro Altamirano, de la Regional Oeste, también congresal Verde, ¿se retiró? Sí, nos tuvimos que retirar ya que nosotros veníamos a dar el tratamiento a un congreso ordinario con temas específicos a tratar, que era memoria y balance de 2012, y bueno, al intentarse cambiar el orden de agregarse temas a este congreso, a la cual nosotros no tenemos mandato, porque veníamos a tratar temas específicos, nos retiramos, porque no daba lugar, y tampoco como congresal tengo la potestad de poder decidir a espaldas de los compañeros que ni siquiera estaban enterados de qué temas íbamos a tratar. Los temas que intentaron o que se agregó, porque el Congreso siguió sesionando a pesar de que los congresales verdes se retiraron, ¿recordás, Isabel, cuáles querían ser esos temas? Sí, estaban solicitando que se realizara un congreso extraordinario para tratar, por ejemplo, un plan de lucha, ver lo de la Junta Ejecutiva y sobre todo tratar de resolver lo del tema de las elecciones pasadas de octubre del 2013. ¿Que no le corresponde a un congreso decidir sobre eso? Es completamente estatutario y además fuera de la ley, porque nosotros estamos esperando una decisión del Ministerio de Trabajo de Nación y ningún congreso puede pasar sobre la decisión que vaya a tomar el ministerio. Por lo tanto, no correspondía que el congreso, ni ordinario ni extraordinario, tomara esta decisión. Quedaron nulas, de nulidad propia, cada una de las resoluciones tomadas por los congresales en asamblea de agrupación Lila Violeta, que entre las 11:45 y las casi 15:30 horas se sucedieron, continúa diciendo el comunicado de la Junta Ejecutiva Provincial del día 21 de agosto de 2014. Los miembros de Junta Ejecutiva de ATECH no convalidaron ni participaron de las acciones resueltas por la Asamblea de la Agrupación Lila Violeta. Los congresales verdes
han pedido a la Junta Ejecutiva Provincial solicite al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación la nulidad de todas las resoluciones del supuesto 29º Congreso Ordinario. Se trataban los temas memoria y balance 2012. No se pudieron tratar entonces esos temas. No se trataron los temas, o sea, los chicos, los congresales lilas de la Regional Sur, congresales lilas de la Regional Este y los congresales violetas de la zona noroeste decidieron quedarse y tratar los temas. Al dar el orden nuevamente del día, trataron los temas que ellos habían adicionado al Congreso Ordinario, por lo tanto no trataron memoria y balance. Alejandro Altamirano, ¿algo más para agregar sobre este Congreso y tu retirada y ausencia de este Congreso? No, es que repudiamos este tipo de acciones. Creemos de que nosotros estamos para representar a nuestros compañeros y que debemos ser orgánicos. Es decir, las decisiones las tienen que tomar los afiliados en asamblea, mediante el mandato que después nos entregan a nosotros, y nosotros en un congreso vamos a reflejar lo que dicen nuestros compañeros. En esta situación totalmente irregular, está viciado de nulidad, es que nos retiramos y vamos a presentar ante el Ministerio de Trabajo la nulidad de este congreso. Sí, hacer la aclaración que estamos solicitando que el Ministerio de Trabajo tome vistas de lo que ha sucedido en este congreso para que se declare la nulidad del mismo. El viernes 22 de agosto del 2014, ATECH presenta formalmente los formularios del Congreso Ordinario y el pedido de nulidad de lo actuado y resuelto nuevamente a espaldas de los afiliados y afiliadas de ATECH y de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Este es el comunicado de la Junta Ejecutiva Provincial de ATECH y declaraciones de congresales que participaron del mismo. Creo que hacer vaticinios catastróficos, que mostrar una Argentina... Poder realizar un análisis de la realidad de los trabajadores, que formamos parte de los sindicatos. Podemos hacer cambios en la misma y entonces estas tareas se toman como tareas riesgosas. Espacio Central. Trabajadores y trabajadoras construyendo y contando la realidad nacional, provincial y comarcal. Espacio Central. En la fuente de información primerafuente.com.ar nos da cuenta de la postura de la CTA con respecto al impuesto a las ganancias. Dijo su secretario general, Hugo Yasky, del impuesto a las ganancias a un gravamen a los altos ingresos. Este es el objetivo que plantea el secretario general de la CTA de los Trabajadores para el proyecto de ley que modifique este tributo. La agencia Pacurondo de Información le pregunta al secretario general de la CTA, Hugo Yasky, cómo es el proyecto de la CTA sobre el impuesto a las ganancias. El secretario responde: estamos trabajando en producir una ley que permita avanzar hacia una forma más progresiva del actual impuesto a las ganancias para convertirlo en un gravamen sobre los altos ingresos. En los países capitalistas hay dos maneras: por vía de los impuestos a las empresas o por vía de los impuestos a las personas físicas. La ventaja que tiene el impuesto sobre las personas físicas es que no se puede cargar el costo del tributo sobre el consumidor. Si yo le pongo un impuesto a una empresa, lo traslada directamente al precio. A esto habría que sumarle el IVA, que le da un costado muy regresivo a nuestro esquema impositivo. En definitiva, en virtud del movimiento ascendente que ha habido en los salarios, se fueron incorporando más y más trabajadores bajo la presión del tributo llamado impuesto a las ganancias, y esto configura un cuadro de gran injusticia en términos fiscales,
Por eso proponemos que se desplace la presión que hoy existe sobre algunos salarios que están en la base de la pirámide hacia la cúspide de la pirámide. Para nosotros, dice Yasky, esto sería un avance muy importante porque creemos que hay que ir hacia un sistema tributario más justo que el que tenemos en nuestro país. Concretamente, una de las medidas circunstanciales implica que el mínimo no imponible para la CTA sea entre 22.000 y 25.000 pesos de salario para comenzar a aportar este impuesto. Espacio Central. Fue en Trelew, pero también fue en todo el país. En el año 1972, los que teníamos 12, 13, hasta 14 en aquellos años, en aquel 1972 de la dictadura de la NUCE, nos sorprendíamos mirando en el televisor blanco y negro el aeropuerto de Trelew, las imágenes de militares, las imágenes de jóvenes declarando el porqué de su fuga del penal de Rawson. Pero después de muchos años nos vinimos a enterar que esos jóvenes de 20 y pico, de 30, eran jóvenes que no habían vivido el tiempo de democracia que hoy podemos vivir. Eran jóvenes que habían vivido el bombardeo de 1955 a la Plaza de Mayo. Eran jóvenes que vivían la proscripción del partido mayoritario en aquellos años, del 55 al 70. Eran jóvenes que no podían votar ni elegir. Eran jóvenes militantes por una Argentina y una Latinoamérica muy diferente. La masacre de Trelew se originó debido a una fuga que quisieron hacer estos militantes que estaban presos políticos en el penal de Rawson. Realizaron una fuga, pudieron fugar 6, 19 quedaron en el camino, fueron apresados y nuevamente puestos presos en vida. Pero la dictadura de la NUCE no podía permitir que jóvenes hubieran podido, gracias a su unidad y su inteligencia, burlar la vigilancia del penal hasta ese momento más seguro, se decía, o uno de los más seguros del país, y pudieron escapar. Ese 22 de agosto fueron fusilados en Trelew. La masacre tuvo 40 años después su día de justicia. Y cuando leyeron la sentencia, allá por 2012, en octubre, generó emoción y aplausos entre los familiares de las víctimas en Rawson. Condenando a Luis Emilio Sosa, a Emilio Jorge del Real y a Carlos Amadeo Marandino de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 personas, a saber, Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, José Ricardo Mena, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosalie Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Cojón, María Angélica Sabelli, Susana Lesgar y Mariano Pujadas, y 3 tentativas del mismo delito, en perjuicio de María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aidar, cometidos en la ciudad de Trelew en la madrugada del 22 de agosto de 1972, declarando el crimen de lesa humanidad. El fallo marca un precedente porque retrasa el inicio del terrorismo de Estado en el país. No fue en 1976, sino en 1972 que comenzó ese terrorismo de Estado apuntando hacia los militantes. Masacre de Trelew, considerada internacionalmente como una manifestación del terrorismo de Estado en Argentina,
fueron fusilados a mansalva en la base Almirante Sar de Trelew 19 militantes de distintas organizaciones políticas, quienes se habían rendido a fuerzas de la Marina en el aeropuerto, luego de un intento masivo de fuga, con la condición de que se respetaran sus vidas. La promesa no se cumplió. Solo 3 sobrevivieron y fueron muertos, secuestrados o desaparecidos durante la dictadura militar, lo mismo que sus abogados Rodolfo Ortega Peña y Mario Amaya, un peronista de la Juventud Peronista y un radical de Trelew. El escritor Francisco Pacurondo fue el encargado de publicar los hechos en ese memorable libro. Muchas gracias. La suerte ha dejado aquí de andar. Fallando, se encendió la luz y pudo verse el caos, las flagrancias, esa mano. Allí, esta codicia, el miedo y otras mezquindades se pusieron en evidencia y el amor no aparecía por ninguna parte. Recompuestos de la sorpresa, rendidos ante los hechos, nadie pudo negar que en este país, en este continente, nos estamos todos muriendo de vergüenza. Aquí estoy, perdiendo amigos, buscando viejos compañeros de armas, ganándome tardíamente la vida, queriendo respirar trozos de esperanzas, bocanadas de aliento, salir volando para no hacer agua, para ver toda la tierra y caer en sus brazos. Pacurondo, de Poemas Póstumos. Espacio Central. Los trabajadores estamos con el pago soberano local de la deuda externa. Este proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para ser tratado en la legislatura nacional. Queríamos también decirlo como habitualmente lo planteamos, un poco en criollo. ¿Qué es esto? ¿Qué es este proyecto de ley? Muy simple. El proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo es para asegurar el cobro a nuestros deudores, nuestros acreedores, de la deuda externa. Argentina quiere pagar su deuda externa. No pudo hacerlo en el Banco de Nueva York, donde depositaba para que se cobraran los bonistas. Entonces, como él también, Estado argentino, es garante del pago, decidió que el pago se haga acá en Argentina a través de un canal que sería el Banco de la Nación. Argentina tiene que seguir pagando. Argentina va a seguir pagando y va a defender los canjes 2005 y 2010, que es simplemente defender prácticamente la unanimidad de los tenedores de deuda argentina. Y va a seguir pagando. ¿Qué problema tenemos? Nuestro canal de pago, el Banco de Nueva York, ha sido bloqueado, no en el pago, sino en el cobro. Y esto puede ocasionarle problemas a los bonistas de la Argentina, y entonces, según dicen nuestros contratos, porque eso es lo que venimos a hacer, a defender nuestros contratos, en la medida en que un fallo judicial que nadie se esperaba los pone en una situación de complicación, Argentina viene a resolver en los términos de sus contratos, en lo que acordó en los prospectos con los bonistas, para continuar honrando sus compromisos. Así se expresó el ministro de Economía durante una conferencia de prensa que ofreció detalles sobre el proyecto de ley enviado al Congreso para sortear el bloqueo del juez Tomás Griesa al cobro de la deuda por parte de los bonistas. Kicillof estuvo acompañado por el secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanini, quien aclaró: no se trata de un nuevo canje y que el proyecto va a ser debatido en el Congreso. Argentina toma decisiones soberanas. Esta situación de la agresión hacia la Argentina por parte de los fondos buitres podría medirse como una cuestión entre Argentina y un grupo de
deudores de holdouts que quedaron afuera del canje de deuda que hiciéramos en el 2005, en el 2010, y que alcanzó, luego del default del año 2001, habiendo ingresado a ambos canjes el 92,4% del total de los acreedores de la República Argentina. Año 2005. Venimos pagando religiosa y rigurosamente cada uno de los vencimientos. Más de 190.000 millones de dólares. Con una salvedad, que lo estamos haciendo sin acceder al mercado de capitales. O sea, Argentina ha pagado esos 190.000 millones de dólares con recursos propios. Del cielo bajan ya, se vienen a posar en las ramas de mi árbol. Qué potencia infernal me obligan a enfrentar, qué fiera jerarquía celeste. El mismo juez Griesa nos embargó durante 3 meses más de 500 millones de dólares de fondos de la ANSES que estaban en Nueva York depositados y fueron después liberados por el Tribunal de Alzada, pero nos tuvo embargados más de 500 millones de dólares durante 3 meses. Nos intentaron embargar el satélite ARSAT, nos intentaron embargar satélites de la CONAE, nos intentaron embargar, acá me apuntan, embargaron la soberanía, tenés razón. ¿Qué voy a enumerar si embargaron la soberanía? Qué buena definición, viste que las cosas siempre vienen de afuera, mejor. Pero ¿sabés qué? Yo como presidenta no voy a dejar que los embarguen la soberanía, eso, mientras yo sea presidenta, no. No, porque más allá de las responsabilidades penales, civiles, están las históricas. Y ¿sabés qué? Hemos dejado mucho en esto. Yo he dejado a mi compañero, hemos dejado cuero, hemos dejado años y otros han dejado su vida para vivir en una Argentina diferente. Y en honor a todo eso, no podemos traicionar a ellos. No podía dormir por la noche y la verdad que yo prefiero seguir durmiendo tranquila, mirándole los ojos a todos los argentinos, a mis hijos fundamentalmente y también ahora a mi nieto Néstor Iván, porque no podría vivir. Así que dejen de asustar y amenazar a los argentinos y que los argentinos no tengan miedo, que recuerden que cuando se quedaron con la plata de ellos, cuando los despedían del trabajo, cuando se quedaron, cuando quisieron reducir los fondos de las universidades, cuando cerraron las escuelas técnicas, nadie les hizo títulos catástrofes, ni reportajes por la radio y la televisión, nadie les avisó, che, mañana viene el corralito, saquen la guita del banco, al contrario, los engramparon, bien engrampados a todos, diciendo que todo estaba fenómeno, que todo estaba bien y que votáramos en la Cámara de Diputados todo lo que nos ponían enfrente, porque si no se venía el país abajo. Yo no voté, por supuesto, las cosas, pero todo hubo que sí que las votaron. Que cada uno se haga cargo de la parte de la historia que le corresponde. Lo que sí sé, que nosotros no fuimos los que endeudaron a la Argentina. Y también sé que todos ustedes tampoco tuvieron nada que ver en el endeudamiento de la Argentina. Lo único que tenemos que hacer es pagar los platos rotos. Y esta vez los platos los hemos recompuesto, año tras año pagando lo que debíamos. Y no vamos a permitir que nos vuelvan a romper los platos, ni ninguna otra cosa más. Gracias. Muchas gracias. Mis pájaros llevé al invierno de las pantallas. Qué novedosos son los pajaritos con sus dientes de brillo filoso. Como me dijo un importante presidente de un país extranjero, presidenta, ¿usted cree realmente que esto puede ser un problema por 1.000, 2.000 o 3.000 millones de dólares? No. Lo que quieren es hacer caer la reestructuración para volver a esa Argentina que pagaba cuando no le alcanzaba el dinero con recursos naturales. Y hoy tenemos, y lo mencionaba la gente de Mendoza, la segunda reserva de gas shale del mundo y la cuarta de gas shale de petróleo. Esto no solamente significa el autoabastecimiento energético, clave para el siglo XXI. 3 claves va a tener el siglo XXI. Energía, alimentos e investigación y desarrollo en ciencia y tecnología. Y en las 3
estamos andando muy bien. Hasta aquí llegamos. Hicimos memoria, tuvimos la actualidad del 29º Congreso Ordinario de ATECH. Hicimos memoria no solo la resistencia obrera a la dictadura, sino también con este 22 de agosto, tan significativo para Trelew, para la democracia y para todos los amantes de la libertad. Hasta la próxima y gracias por escucharnos. Espacio Central. Espacio Central.